Seguimos en Negocios en Imagen. Vamos a platicar ahora con el coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, con Óscar Ocampo. Y es que este tema de la contrarreforma eléctrica sigue dando mucho de qué hablar hoy. Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, en una charla con legisladores de Movimiento Ciudadano, le puso una, pero maraca a esta iniciativa del presidente López Obrador y unas horas antes el propio embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, pues salió de Palacio Nacional y ahí en la típica entrevista banquetera, pues dijo que en Estados Unidos, lo que ya se sabe, ¿no? Que en Estados Unidos se ve con muy malos ojos y con mucha preocupación pues esta contrarreforma que viene a dar al traste a las inversiones de inversionistas de su país y también a los compromisos adoptados en el Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, saludamos con mucho gusto a Óscar Ocampo, él es el coordinador de energía del IMCO. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes. Hola, Darío Rogelio, encantado de platicar con ustedes esta tarde. Oye, pues qué decir por parte de ustedes de esta contrarreforma, cómo están viendo los escenarios de la aprobación o rechazo en el Congreso. Bueno, ahora bien mencionaban, en Estados Unidos está generando reacciones. Se acaba de anunciar que 40 legisladores estadounidenses enviaron al presidente Biden una carta expresando su preocupación por el atentado contra el Estado de Derecho que implica esta reforma. Y en términos generales, la reforma es catastrófica en la parte de finanzas públicas, en la parte de Estado de Derecho, por supuesto, en la parte ambiental y en términos generales en la parte de competitividad al eliminar la posibilidad de energías más limpias, más competitivas, más confiables inclusive, y en términos generales de mayor inversión en la actividad productiva de este país. Claro. Oscar, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Oscar, ¿qué opinión te merece pues las declaraciones de esta mañana del exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que dice que la reforma eléctrica es el mayor peligro que enfrenta en estos momentos México y el error más grande que podría cometer la 4T? Bueno, me iría un poco para atrás. Si nos vamos, por ejemplo, a los datos de la inversión fija bruta, ¿no? De la maquinaria, del equipo, que es un buen indicador de la construcción también, que es un buen indicador de la confianza que ven las empresas y los inversionistas en las perspectivas futuras del país. Bueno, la inversión fija bruta viene cayendo constantemente desde octubre de 2018. Recordemos qué pasó en octubre de 2018. Fue la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y desde entonces se invierte la tendencia en la inversión fija bruta, pero el aeropuerto de la Ciudad de México era un solo proyecto, sí de 300 mil millones de pesos, pero un solo proyecto. El impacto de esto es a un sector clave para la competitividad del país, un sector que genera un insumo fundamental para cualquier tipo de actividad productiva en el país. Entonces el impacto es mucho mayor de lo que fue la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México y recordemos las implicaciones que aquello tuvo. Así es que el exsecretario de Hacienda Ursúa tiene razón al decir que quizás es la decisión más grave en términos de política económica que se han tomado durante esta administración. Lo que dice tanto Ken Salazar como Carlos Ursúa, pues parecería no tener pues mucho eco entre los legisladores del partido en el gobierno de Morena, ni mucho menos en la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo en Manuel Barlet. ¿Ustedes ven inquebrantable la postura del gobierno de la 4T en torno pues a esta iniciativa o ven resquicios para poder transitar hacia una dosificación de la misma que no fuera pues tan dañina? En Comisión Federal de Electricidad han sido muy claros y muy puntuales al decir que no se le va a mover ni una coma a la iniciativa. En Cámara de Diputados, por ejemplo, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso ha dicho que se le pueden ajustar detalles, ¿no? El problema es que esta iniciativa, en los términos que se envió, por más que se le ajusten detalles, sigue siendo catastrófica. No hay una forma de que esta iniciativa no sea altamente perniciosa para el desarrollo y para la competitividad de este país. Por ejemplo, quizá una forma que se podría descafeinar, por usar algún término, esta iniciativa es
eliminar o más bien cancelar la eliminación de los permisos privados, ¿no? Es decir, la no aplicación retroactiva de la ley. Pero aunque se diera eso, se vuelve inviable, por ejemplo, la implementación de los otros componentes si no se cancelan esos permisos. Es decir, cada elemento de la iniciativa está ligado con el otro, lo cual hace muy difícil pensar en una versión de la iniciativa que sea menos dañina para la economía de este país. Claro. Óscar, de pasar esta iniciativa de reforma eléctrica, ¿cuál sería el impacto en la CFE? ¿En qué medida tendría que incrementar sus inversiones pues, para poder hacer frente a la demanda de electricidad de nuestro país? Esa es una excelente pregunta, porque se ha mencionado que esta iniciativa pretende fortalecer a Comisión Federal de Electricidad. La realidad es que esta iniciativa hace exactamente lo contrario. La debilita operativamente, la debilita financieramente, porque al exigirle a Comisión Federal de Electricidad que lleve a cabo todas las actividades de la cadena de valor de la industria eléctrica, se le está obligando a CFE a que invierta recursos escasos en áreas donde pierde dinero año tras año. Y hablo específicamente de la generación eléctrica. CFE, en sus 5 subsidiarias que operan centrales de generación propias de la empresa, pierde recursos año con año. La única subsidiaria de generación de Comisión Federal de Electricidad que no pierde recursos y que opera en números negros año con año es precisamente la subsidiaria que administra los contratos con los productores independientes de energía. Entonces, al invertir recursos en donde se pierde dinero año tras año, hay un costo de oportunidad, ¿no? Lo que en economía se le conoce como costo de oportunidad, que es la inversión no realizada en otras áreas. Y aquí los dos elementos clave de Comisión Federal de Electricidad, los dos componentes fundamentales son la transmisión y la distribución eléctrica. Porque si CFE no invierte en la transmisión y la distribución eléctrica, nadie más lo va a hacer. ¿Por qué? Porque son monopolios naturales y en México es un monopolio legal de Comisión Federal de Electricidad. Y además de que son dos negocios altamente rentables para CFE en comparación con la generación eléctrica. Entonces, al obligársele a CFE a invertir una cantidad bien importante de recursos, pensemos en duplicar las inversiones que realiza actualmente en áreas donde pierde dinero, se le está debilitando operativamente y se le está debilitando financieramente. Claro. Pues Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, te apreciamos mucho que nos permitas pues intercambiar estas reflexiones contigo. Muy buenas tardes. Darío, Rogelio,